Tenemos a nuestro invitado acá, vamos a darle la cordial bienvenida a esta hora de la mañana al licenciado Vladimir Zambrano Galarza. Él es coordinador colectivo de ciudadanos comprometidos de la ciudad de Manta. Y a darle la cordial bienvenida a esta hora de la mañana. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, señor Vladimir. Miguel Ángel, Fran, Ronald. Muchas gracias por la invitación. Aquí atentos a poder recibir de parte de este importante medio de comunicación el que podamos involucrarnos los ciudadanos a discutir estos temas que tienen que ver con nuestro desarrollo local, regional, como es la importancia de la delegación del aeropuerto. 7:36 minutos. ¿Hay hoja de ruta para la delegación del aeropuerto de Manabí? Bueno, el 2 de diciembre del año pasado se anunció por parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas acerca de que se estaba construyendo una hoja de ruta para llegar al proceso de la delegación del aeropuerto de Manabí. ¿Usted se refiere al anuncio que hizo la Comisión Interinstitucional que la lidera el Ministerio de Transporte y Obras Públicas o la de acá, la del municipio? Bueno, el primer comité. Ya, del comité que lo preside el ministro. Preside el ministro Herrera. Ya, correcto. Entonces se anunció. Sectores ciudadanos, frente a ello, empezamos a través de diferentes medios, en entrevistas aquí en la radio, por vía en las cuentas oficiales de Twitter, empezamos a preguntarle entonces al ministerio, al ministro, si ya está construida, si ya está definida una hoja de ruta, indíquenos cuál es la modalidad de la delegación. Porque las delegaciones, en este caso, conseguir un administrador, un operador del aeropuerto, involucra un modelo. ¿Cuál es la modalidad? ¿Cuál es la forma de la contratación pública? Son áreas estratégicas, los puertos, los aeropuertos. Hay normas constitucionales que permiten concesionar este tipo de infraestructuras que tiene nuestro Estado. Entonces necesitábamos conocer cuál era la modalidad y cuándo era la fecha de proceso, cuándo era la fecha del inicio del proceso, el cronograma que tiene que haber alrededor de un proceso, de una contratación como tal. Entonces, diversos sectores hemos insistido en estos pronunciamientos, porque se podría también entender como hoja de ruta a la intencionalidad que tiene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Dirección General de Aviación Civil, el Comité Municipal, que también forma parte el Comité Técnico Municipal, que también forma parte de este Comité Interinstitucional convocado por el ministro Herrera. Se podría entender también esa hoja de ruta como una intención de sesiones de trabajo y de acercamientos con los oferentes, con el oferente que tendría la intención de administrar el aeropuerto de Manta. Pero no se trata de tratar de entender, de adivinar. Yo creo que tenemos y merecemos los manavitas que se nos sean claros en este tema. Pues nosotros aquí estamos haciendo esa es la hipótesis, exigencia. estamos adivinando qué es o leyendo entre líneas, claro, para ver qué es, si porque existe Miguel Ángel, la hoja de ruta. La incertidumbre se generó, y lo leí también en medios de primicias con diversos reporteros de la región que anunciaban también para el país, donde indicaban cuál es la hoja de ruta, y se preguntó a algunos sectores de la sociedad, indíquenos cuál es la hoja de ruta. En esa segunda reunión, fue la segunda, ¿no? Del comité, del comité interinstitucional, que fue en Quito, que lo preside el ministro, estuvo un representante del alcalde, ¿no? El señor Alcedo, que él fue el que publicó acerca del tema de que tenían lista ya estuvo la el presidente de la comisión técnica, el abogado Jimmy Villavicencio, y vimos también ahí como delegado de la alcaldía al concejal Hernán Salcedo, y que luego de esa reunión se publicó que había una hoja de ruta. Pero puede ser que ese término hoja de ruta se lo esté entendiendo como un camino que estaban buscando allanar entre este comité interinstitucional y el oferente posible que tendría que ser, o sea, como un camino, una construcción de un diálogo, pero no como tal había una hoja de ruta para el proceso de delegación. Y lo que la ciudad necesita es pronunciamientos claros sobre la modalidad del proceso de delegación. ¿Por qué es importante este tema específico e insistir en lo mismo, Miguel Ángel, y para nuestros amigos que nos escuchan en este medio?
Porque en el 2021 había una modalidad. En el 2021, claro, en abril del 2021, se emitió un decreto ejecutivo de excepcionalidad donde se asumía a que un oferente con una propuesta en firme iba a tener una contratación, una delegación directa de gobierno a gobierno, de parte del gobierno. Sí, señor. De parte del gobierno se emitió un decreto ejecutivo para generar una delegación directa, Pero amparado en el artículo 100 del COPSI. Ya, pero eso fue derogado. El mismo que permitía esa figura. Entonces, esa era la figura legal. Posteriormente, la nueva ley de desarrollo económico del señor Lazo, el artículo 100 y tumba el inciso pertinente donde ya no iba a permitir esta delegación directa. Cambian las circunstancias. Que es donde, aquí en este medio con usted y en muchos momentos de diversas publicaciones de prensa, lo vimos como realmente un evento que atentó a nuestras posibilidades de desarrollo, porque al parecer había un direccionamiento al declarar desierto ese proceso, al declararlo desierto el 5 de julio, este proceso de delegación que fue declarado desierto con una notificación que nos hemos enterado también por los medios, que nunca le ha llegado. En este caso a la CAP. En este caso a la empresa coreana, que no le ha llegado, y yo alcanzo a entenderlo, que no le ha llegado precisamente porque es espurio, porque tiene vicios de legalidad, el mismo. Entonces, frente a eso, vimos una inmovilización de esta delegación y el ministro Cabrera en ese momento vino aquí, estuvo en diferentes estaciones Cabrera, más conocido de medios. Come gratis. Estuvo en diferentes estaciones de medios y anunció que se iba a retomar el proceso de la delegación. Hubo fotos inclusive con la embajada coreana, que era el oferente que se tenía. Entonces la ciudad siempre estuvo manifestando, bueno, que sea a una oferta que realmente nos convenga los intereses y dónde están los oferentes. Ya. Porque lo que sí es claro es que este aeropuerto de Manta es un aeropuerto cuyo negocio en la actualidad es deficitario. El Estado no tiene los recursos para poder atender a las necesidades que tiene la pista para el recapeo, las necesidades que tienen las ayudas de aeronavegabilidad, las radioayudas. O sea, el Estado no tiene los recursos suficientes y la atención para el desarrollo. Para el desarrollo. Y los puertos y los aeropuertos son los sitios de conexión y de conectividad que nos pueden permitir como rieles para favorecer el desarrollo de una localidad. Vladimir, ya hablamos entonces que en el anterior gobierno había este decreto que permitía la negociación directa, ¿no? ¿Correcto? Ya no existe eso, ¿no? ¿Qué plantea? Derogado el artículo 100. Entonces, ¿qué se plantea ya en la actualidad? Porque ya las circunstancias han cambiado. ¿Qué es lo que plantea ahora? ¿Qué es lo que se plantea? Bueno, hemos visto unos anuncios del ministro Herrera en sus cuentas oficiales. Ayer. Sí. El de ayer, que dice, yo lo tengo aquí en la mano. Ajá. Darío Herrera dice, armamos hoja de ruta para el proceso de delegación de la vía Manta, Quevedo, con la empresa subsidiaria de CRBC, el Grupo Puentes de España. Hoy recibimos borrador de convenio para iniciar los estudios de prefactibilidad de esta importante vía. Bueno, además de eso de ahí también anunció... este es el de acá, sí, déjeme ver, estaba leyendo mal, sí. Es otro asunto. Es otro asunto, ya. Bueno, sí, es verdad, ¿no? No, lo que estaba hablando él es acerca del tema del vuelo directo. Sí, no, aquí también lo tenemos. Usted lo tiene, aquí usted lo también, tenemos, si me equivoqué, este no era, ¿no? Sí, aquí lo tenemos, pero es que va de la mano. Hay algunos hilos que los anunció el día de ayer, dice. Darío Herrera dice, nos reunimos con directivos de COTRA, la Oficina Comercial de Gobierno de Corea, para tratar, avances en el proceso de delegación del aeropuerto de Manta con la empresa Korean Airport Corporation CAC. Avances y hojas de ruta para los estudios de prefactibilidad de los ejes viales de Guayaquil, Quito, Guayaquil, Cuenca, con la Korean Expressway Corporation CAC. O sea, varios temas que manifestaron en agenda. Entonces, siendo así, lo que hemos visto es que de parte de la administración pública subsiste una propuesta y que la están construyendo. Déjeme verla. Un poco lo que se está barajando es que, siendo que ya no tenemos la posibilidad de la delegación directa, lo que cabe es de alguna manera que se genere alguna forma de concurso público, o que también pueda construirse unas formas de alianzas estratégicas. El abogado Jimmy Villavicencio, en otros artículos anteriores también publicados en el diario Manavita, en La Marea, hablaban de la posibilidad de la conformación de una nueva EP,
con respecto al aeropuerto. Empresa pública. Y esta empresa pública tendría una connotación que pudiera ser una inclusión del gobierno nacional con el gobierno local. ¿Para efectos de qué? La creación de esta EP, para poder lograr una alianza estratégica con la EP coreana. ¿Pero será posible eso? Sí, esa es la instrumentación de lo que vemos un poco que hacia donde está generándose los diálogos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas con Corea, que también están visorando un acuerdo comercial. O sea, hay varias cosas en la parrilla de negocios de intereses para el país. ¿Qué dice la Constitución acerca de los sectores estratégicos del Ecuador? Sí. ¿Quiénes son los que deciden finalmente? ¿En potestad de quién está aquello? Es el Estado ecuatoriano. Sí, entonces, si se está planteando la otra cosa, como que yo escucho incluso hasta el tema de las transferencias aquí del aeropuerto que están solicitando. Claro, las transferencias de la competencia, aquello es que se vio que no es viable constitucionalmente. No es viable. Y por eso nunca se pudo perfeccionar esta oferta que vino a hacer el general Birket, donde en una resolución el 9 de febrero le indicaba a la ciudad que el municipio iba a recibir las competencias del mismo. Posteriormente, nos tomaron el pelo. El Estado nos engañaron. Tiene que ser definitivamente, y no solo una vez. Y luego el Estado le comunicó al municipio que acaso le pudiese transferir las competencias, lo haría sin recursos, lo cual no es conveniente. Es que no se puede. No sé cómo nuestra municipalidad, nuestras instituciones van a manejar sendos negocios de inversión en infraestructura, el solo recapeo de la pista, el mantenimiento de las ayudas de radionavegación. Eso no se lo puede resolver. Súmese al problema de los terrenos impagos. También. Vladimir, entonces lo que usted está sugiriendo es que el municipio debe desistir del tema de las transferencias. Sí, y yo pienso que es muy acertado de parte del municipio. La sugerencia para el comité. Si el municipio desea tener liderazgo en esta ciudad, el municipio debe comprender su rol con respecto al manejo de las áreas del aeropuerto. Ya. Porque las áreas del aeropuerto, si el municipio insistiese en la transferencia de las competencias para poder manejar al nivel de Quito o Guayaquil, sería un craso error. Porque los aeropuertos de Quito y Guayaquil fueron delegados o fueron transferidas sus competencias a sus respectivos municipios, pero en el marco de la Constitución de 1998. La Constitución del 2008 precisamente salió de eso, que las áreas estratégicas no se podían delegar. Luego, posteriormente, la COTAD, donde las municipalidades, los gobiernos descentralizados asumen competencias, también indicarían de cuáles áreas y no citan las áreas estratégicas. Entonces, si el municipio, si la municipalidad desea manifestar un liderazgo real en esta ciudad, porque esta ciudad necesita un liderazgo real sobre proyectos ciertos, entonces tiene que asumir cuál es su rol con respecto al aeropuerto. ¿Qué se le ocurre, por ejemplo, tal vez dirigir el tema técnico? Entonces ahí es donde a cambio de ser en este tema de ya no estar. Pero por supuesto, por el tema de las transferencias. La ciudad tiene que involucrarse. Si no puede entonces manejar lo que son la competencia o recibirla, porque no legalmente no podría hacerlo, ahora vemos que en ese comité interinstitucional citado y llamado y convocado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y forma parte también el Comité Técnico Municipal, es decir, la alcaldía mismo, entonces pudiese pedirle también a este espacio poder presidir el proceso de delegación, el proceso que sustancia la convocatoria a la delegación, la construcción del mismo, para tener un liderazgo la ciudad en este ámbito, pero en ese marco. Porque lo otro es poder vendernos una idea de que nosotros, si las otras ciudades pudieron, nosotros también podemos, pero no se puede, o sea, no se debe hacer de esa manera. Se lo debe hacer de una manera cierta. Hay un convenio que inclusive suscribió entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Dirección General de Aviación Civil y el GAD-MANTA en el proceso anterior, en el 2020, que se venía en el proceso anterior, donde en este convenio la municipalidad, a través de esta comisión técnica, participaba con voz, no con voto, dentro de los espacios de la comisión. Al mismo pudiese, que todavía sigue vigente ese convenio, pudiese hacérsele una adenda donde la municipalidad pueda participar con determinado liderazgo en el proceso técnico, hacia la delegación. Ya, claro. Pero ahora, ¿qué es lo que vemos que se está configurando en función de los anuncios del ministro Herrera? Vamos a publicar, por favor, la fotografía donde está el señor Herrera con el empresario coreano también. Sí. Esto ya es oficial. Ya es oficial. ¿Qué es lo que se ve? Que están en camino
a una forma de alianza estratégica. Ya. No una asociación pública-privada, sino una alianza estratégica, Entre el Estado, que es una figura que se crea una empresa ¿Allí cómo pública. sería, Vladimir? entre Se el crea Estado, y entre el el Estado Estado, y la empresa. Pero a través de una empresa pública Y la- conformada Sí. aquí. O sea, una empresa pública que se conforma con los fines de manejar, en este caso, el aeropuerto Ya. internacional Eloy Alfaro de Manabí. O Ya. sea, una EP que estaría constituida por el gobierno nacional y por el gobierno local. Es lo que alcanzamos a entender un poco de los términos que están definiendo. Ya. Y él mismo, entonces, genera una alianza estratégica con la empresa pública que, en este caso coreana, que tiene la intención de invertir los recursos que en sus primeras, en su primer plan de negocios, vimos la ciudadanía que eran 253 millones de dólares, que en estos tiempos de recesión mundial, la oportunidad de un inversor extranjero y un poco las necesidades de desarrollo local tienen que ver con la captación de recursos. Oiga, no podemos estar exentos Vladimir, del mismo. Vladimir, y creo que esto es una cuestión muy general y de sentido común. Como en estas condiciones que estamos viviendo con todos los temas, alguien siga todavía interesado en el tema del aeropuerto. Y a estas alturas todavía nosotros estemos exquisitos. Sería el término, ¿no? Sí, Estamos es que, como muy exquisitos nosotros. ¿Ah? sí, es que en realidad, Miguel Ángel, en realidad nosotros tenemos que reflexionar mucho y pedir que la opinión pública pueda tener consistencia en estos términos. Quizás la palabra delegación en nuestra ciudad de Manta se la asocia con una discusión que todavía está vigente con respecto a la delegación que se hizo al puerto Agunza, cuya delegación ha generado serias controversias con respecto a que si fue o no fue beneficiosa esa delegación. Pero el puerto era un negocio que ya estaba en marcha, que ya tenía un tránsito de buques, de carga, que ya tenía un movimiento donde se estimaba que se necesitaban otras inversiones en recuperación de su infraestructura, en la ampliación del muelle, para poder ampliar la operación y consecuentemente aquello genere beneficios locales, como lo que es aumentar lo que es el empleo, las capacidades de las dinámicas de la región a través del establecimiento de nuevos servicios logísticos y todo lo consecuente que vendría tras una inversión y un desarrollo. Entonces, un poco la ciudad ha discutido, bueno, después de 5 años, ¿fue o no fue beneficioso la delegación del puerto? Pero esa es otra discusión que ustedes la han abordado con los especialistas en ese momento. Pero a mí se me ocurre pensar que tras esa idea queda como una sombra ahora para hacer una delegación del aeropuerto. Pero sucede que el aeropuerto no tiene las condiciones de renta que sí ha tenido el puerto de Manta. El aeropuerto es deficitario, es un aeropuerto doméstico, es un aeropuerto que en algún momento ha tenido vuelos internacionales, el mismo, que han sido vuelos de escala técnica, en su momento cuando hubo un flujo interesante de pasajeros que venían desde Venezuela. O sea, ha habido algunos años donde ha tenido una incidencia internacional, pero el mismo sigue siendo un aeropuerto con un déficit grande. Las tasas que se recogen en la operación de los vuelos no satisface a las necesidades que tiene el mismo. Entonces, consecuentemente, es otro el proceso de delegación. Lo que usted está diciendo, Miguel Ángel, es si es que en estas condiciones de recesión y donde un aeropuerto cuyo estado lo está dejando en el abandono, en el deterioro, donde no se logra responder a sus requerimientos, tenemos la intención de un oferente, de alguien, de un segmento del mercado internacional, de una empresa que pudiese venir e invertir para el desarrollo local con un plan claro, con una seriedad de oferta, entonces la ciudad tiene que acogerlo. Sí. La ciudad tiene que asumirlo y ese es el liderazgo que nosotros esperamos de nuestras autoridades. Ese liderazgo. La ciudad tiene que desistir la municipalidad tiene que desistir de esa idea de la transferencia de las competencias. Sí, señor. Y tiene que asumir el liderazgo, el rol histórico del momento, que es qué es lo que le conviene a esta ciudad. Y esta ciudad necesita desarrollo. Las infraestructuras aeroportuarias no son un motor de desarrollo en sí, son un riel, son una vía que permiten que las fuerzas productivas de las regiones puedan desarrollarse. Bien. La capacidad de poder tener a un administrador
que viene de una potencia mundial que pueda generar una transferencia de tecnología, las cooperaciones colaterales que se puedan dar con agencias como Cotra, que dentro del ofrecimiento estaba poder desarrollar e impulsar en Manta como ciudad inteligente, son nuestras oportunidades que no las podemos despreciar, ni podemos maltratar al oferente diciendo de que no nos interesa ni el concesionario, ni la concesión, ni algo. Sí nos debe interesar como ciudad, sí nos debe interesar que realmente se cierre el negocio. Como manavitas. ¿Cómo podemos vencer, Fran, Ronald, Miguel Ángel, lo que es la pobreza y el desempleo? La pobreza y el desempleo se necesitan esquemas de producción, claro, se necesitan oportunidades de trabajo, desarrollo. todo. Y las oportunidades de desarrollo tienen que ver con inversión de recursos, con el direccionamiento de recursos para generar determinados espacios. ¿Por qué estaría interesado Corea, en este caso, por nuestro aeropuerto, si de momento no hay un flujo de pasajeros? Porque ya esto sí está confirmado, de que ellos siguen interesados en el tema. Y lo vemos en la foto que ha publicado Claro, el ministro Herrera. Sí, es más que evidente. y habla que son con ejecutivos de la CAC. Entonces vemos que hay un interés de parte de esta corporación. Real. Claro. Ya. Y ese interés, ¿por qué podría ser? ¿Cuál sería el interés si aquí no tenemos un flujo de pasajeros? Si aquí no es Manta, un mercado cercano para poder llevar alguna carga a Asia o traerla de Asia, venderla acá, o cuál sería el negocio. El tema creo que tiene que ver con la cadena alimentaria mundial. Bueno, supongo yo, pero eso será tema Son de las otro análisis. proyecciones, Miguel Ángel, que tiene el crecimiento de la región. Uh-huh. Los países asiáticos están mirando a América del Sur como un mercado en crecimiento. Y América del Norte, Europa, han tenido ya su madurez, su desarrollo como mercados. Se prevé un crecimiento demográfico importante en estas regiones jóvenes. En América del Sur el crecimiento económico es ineludible. Los coreanos, como potencia mundial, venden tecnología. Aquí tenemos nosotros la Hyundai como donde está el tránsito de los vehículos que vienen a través del puerto, o sea, una planta inmensa de almacenaje de vehículos. Se habla de Corea del Sur, y eso lo publicó el presidente Lasso ahora en Brasil, que en diálogos con la embajada coreana estaban hablando la intención que tiene Corea de poder poner una planta ensambladora de vehículos acá en el Ecuador. Uh-huh. Entonces, ¿qué mejor que nosotros, como manavitas, como mantenses, que necesitamos espacios para el empleo, para el desarrollo, creemos condiciones adecuadas con inversionistas que puedan generar, que a lo mejor la posibilidad de esa ensambladora puede darse en estos lados, toda vez que ya hay toda una parrilla, todo un tejido de acuerdos de negociación, donde hay intereses también, por supuesto, de la República de Corea del Sur con el Ecuador, y consecuentemente los intereses que tenemos nosotros en Ecuador también con ellos. 7:58 minutos, tenemos también comentarios. Tenemos por acá saludos amigos, Marco Velázquez Cornejo dice: saludos amigos de Modelo Noticias, estoy viajando y en primera instancia los GAT de Manta, Montecristi y Jaramillo deben preparar infraestructuras normativas municipal y mejorar servicios dentro de una competencia que sean complementarios a la operación de la terminal aeroportuaria, que la potencien y permitan maximizar las bondades para movimiento de personas, cargas, logística, y con eso de potenciar también el turismo, movilidad y nuevas fuentes de trabajo. También dice el mismo Marco Velázquez: se necesita liderazgo provincial en los temas de puerto y aeropuerto, porque debemos engranarnos, no hacer cosas aisladas entre cantones y provincias. David Ramírez también nos envía desde Estados Unidos un comentario. Dice: la reunión del ministro de Obras Públicas con ejecutivos de la Oficina Comercial del Gobierno de Corea, Cotra, es una buena señal. No obstante, hay que seguir de cerca el proceso hasta que se concrete. Y un último mensaje, Cedefer Manta Internacional dice: necesitamos unirnos todos los manavitas y la provincia de Santo Domingo. Es justo y necesario. El Estado, dice, nos permite generar nuestras posibilidades. Bien expuestos los escenarios por Vladimir Zambrano. Ya, Liliana Arcentales dice: buenos días, saludos a Radio Modelo y felicitaciones al licenciado Vladimir Zambrano por su constante empoderamiento frente a las causas de nuestra ciudad y provincia. Saludos especiales al abogado Ronald. Dios los bendiga, dice Liliana Arcentales. Saludos, mire, abogada. esta discusión, para entrar en una reflexión final, Miguel Ángel, es la necesidad de la participación ciudadana en estos espacios. A la falta de liderazgo. Mire, nosotros, sí, porque es un problema. Pero es la realidad porque estamos viviendo eso. Uno se pregunta, ¿no? ¿Hay liderazgos?
¿Hay crisis de liderazgo Sí, o hay liderazgos en crisis? No, Tenemos líderes en crisis también. Entonces, ¿qué sucede? La participación ciudadana tiene que ser invocada de parte de la construcción. La gobernanza implica que el contrato social, el gobernante tiene que construir diálogos y puentes con la sociedad civil. Tenemos gremios, tenemos cámaras, grupos de profesionales, gente que puede pensar en posibilidades. O sea, esta discusión, porque el anterior proceso, si usted lo observa, Miguel Ángel, cuando se cayó con la declaratoria de desierto del proceso anterior, el del 5 de julio del 2021. con un informe del abogado. Sí, de un abogado. Un informe de un abogado. ¿Y dónde estuvo entonces el comité colegio de abogados de nuestra provincia? ¿Dónde estuvo los departamentos jurídicos de nuestras diversas instituciones que pudieran protestar? ¿Por qué no se protestó? ¿Por qué no hubo muchas voces desde la sociedad civil que pudieran decir qué pasó con estas oportunidades? Claro. Entonces tenemos una suerte de pasividad con respecto a las acciones que hace la administración pública, y es ahí donde la participación ciudadana tiene que cumplir un rol. En el colectivo Ciudadanos Comprometidos nos vemos precisamente abocados a discutir estos temas, y hay diferentes opiniones y criterios, pero de eso se trata, generar. Convocamos juntamente con el Movimiento Cultural Manteño, con el maestro José Elías Sánchez, eventos relacionados con el 16A, que venía celebrándolo de año en año, y con Ciudadanos Comprometidos en este año invitamos a Planificación Urbana para discutir el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, e indicamos que no estaba considerado en el plan de desarrollo el aeropuerto, no lo estaba. En la guía ejecutiva, en el resumen de los íconos del desarrollo de la ciudad, no estaba el aeropuerto, su creación, porque no se lo alcanzaba a ver como un punto de desarrollo. Ahora vemos en esta guía de lo que es Manta Infinita, que tiene que ver como derivación del plan 2035, la inclusión del aeropuerto de Manta, con los errores que ha señalado debidamente el ingeniero Jorge Palau, que lo ha señalado. Sin embargo, la parte que es plausible es que ya está inserto en la discusión. Y entonces nosotros vemos que cuando la sociedad discute estos temas con los ejecutivos de la municipalidad, en este caso se lo hizo con el arquitecto Teddy Andrade, podemos tener de alguna manera una construcción colectiva, podemos hablar sobre los temas que nos atañen a la ciudad. Esta insistencia, Miguel Ángel, de los colectivos, de Marcelo Lor, que ha estado en este medio, el ex ministro, que ahora participa como ciudadano, David Ramírez desde la prensa, José Elías Sánchez, Patricio Delgado desde Somos Manabí, y diversos actores están empujando precisamente a que la ciudad pueda llegar a comprender por qué es necesaria la delegación. Y hoy yo entiendo que la respuesta del ministro Herrera va en tono y en vía a estas presiones que hemos venido haciendo desde la ciudadanía. Okay. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Vladimira.